Queridos amigos, queridas amigas, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a este marco de Shomrim Laboker para una nueva entrega, hoy con una perashá ciertamente muy especial, Perashá Vaigash, acercando la luz a nuestra vida, donde vamos a seguir con esta historia increíble, maravillosa, profunda y dramática de Yosef y sus hermanos. Vamos a empezar como siempre con el resumen, y dice así: Yehuda se acerca a Yosef, y esta es la frase así como central de esta perashá. Yehuda se acerca a Yosef para pedir por la liberación de Benjamín, ofreciéndose a sí mismo como esclavo al líder egipcio en lugar de su hermano. Imagínense nada más qué acto de amor incondicional enorme, ¿verdad? En este momento de Yosef. Luego de presenciar la lealtad de sus hermanos unos a los otros, Yosef revela su identidad diciendo: yo soy Yosef, y pregunta: ¿mi padre aún está vivo? Los hermanos son invadidos por la vergüenza y el remordimiento, pero Yosef los reconforta. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, les dice, sino Dios, reconociendo que todo esto, como hemos dicho, tenía supervisión divina. Todo fue ordenado desde el cielo para salvarnos y a toda la región de la hambruna. Los hermanos se apresuraron a volver a Canaán con las noticias. Jacob viaja a Egipto con sus hijos y sus familias. 70 almas, aquí vamos a ver este número súper especial, 70 almas en total, y es reunido con su amado hijo luego de, también un número muy especial, 22 años. Camino a Egipto, recibe la promesa divina: no temas en descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y con seguridad yo te sacaré de ahí. Yosef reúne toda la riqueza de Egipto, vendiendo comida y semillas durante los años de hambruna. El faraón le da a la familia de Jacob la fértil tierra de Goshen, vamos a comentar eso también, para establecerse, y los hijos de Israel prosperan en el exilio. Vamos a hablar extensamente del exilio, que es la semilla del exilio, esta perashá. Prosperan en el exilio en Egipto. Y bueno, vamos a empezar con la primera frase, que es una frase súper poderosa: el encuentro entre Yehuda y Yosef. Y lo que nos dicen nuestros libros, lo que dicen nuestros sabios, es que Yehuda representa al pueblo de Israel, Yehuda representa a Malhut, Yehuda representa a la vasija, ¿sí? En este momento todos somos Yehuda. Y Yosef, como sabemos, es Yesod, realmente representa Zeir Anpin, representa esta fuerza del árbol de la vida que baña precisamente a la vasija, al pueblo de Israel, a Malhut. Entonces, lo curioso es que esta porción siempre cae en Hanukkah, ¿sí? o alrededor de Hanukkah. Realmente, bueno, ya sabemos que Hanukkah terminó, ayer fue la última vela, prácticamente ahorita en este horario estamos terminando el octavo día de Hanukkah y estamos comenzando con esta perashá. Siempre cae en las inmediaciones de Hanukkah porque hay un mensaje muy importante, ¿sí? Porque es la fuerza interna de esta porción, es el acoplamiento entre Olam Asiyah, ¿sí? que es Israel, que es Malhut, que es la vasija, y con Olam Yetzirah, que es Yosef, y toda esta parte que incluye obviamente a Jacob, que es Zeir Anpin, Tiferet y Yesod, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de Hanukkah? Porque cuando hay despertamiento de abajo, tiene que responder arriba. En esta escena, Yehuda se acerca a Yosef y Yosef tiene que responder. Cuando hay un despertamiento abajo con sinceridad, con kavaná, siempre despertamos los mundos superiores. Cuando hacemos un acto luminoso en Malhut, despertamos los mundos superiores. ¿Qué es Hanukkah? Es el despertamiento de los mundos superiores a partir de la acción del ser humano. Entonces, tiene este paralelismo, ¿verdad?, con Hanukkah. Es la afinidad de un mundo y otro entre Malhut y Yesod, que son columna central, tal y como sucedió, si se acuerdan, ya lo vimos esto, tal como sucedió con Jacob, ¿sí? Y en este momento Yosef, ¿sí? Tiferet y Yesod. O sea, tenemos fíjense, acuérdense que siempre vamos a jalar aquello que es afín a nosotros. Aquí estamos viendo que Yosef es el hijo preferido de Jacob y no lo esconde porque hay esta afinidad enorme. Y esto lo vemos constantemente en las historias. Entonces tenemos aquí a Tiferet y a Yesod como una sola unidad con diferentes
aspectos energéticos, pero finalmente son parte de la columna central. Es la afinidad. El mundo espiritual fíjense, en el mundo espiritual hay mucho más visión de lo que sucede, porque estamos hablando de un mundo que está supervisando Malhut. Yosef, ¿sí?, que es esta parte del mundo espiritual, sí reconoce a sus hermanos porque tiene esta visión más amplia, y los hermanos que están en Malhut no reconocen a Yosef. Y esto es normal dentro del orden energético. En Malhut muchas veces no reconocemos o no entendemos qué está pasando, estamos un poquito a ciegas. Sin embargo, desde el punto de vista de la espiritualidad, hay una visión completa. Y eso también se puede ver en la historia. ¿Ok? Bueno, y todo esto lo que realmente quiere decir es la oportunidad de eliminar el espacio que existe entre Malhut y Yesod para llegar a la perfección, donde no hay caos, no hay enfermedades. Es el gran regalo en esta semana de milagros y maravillas, porque ciertamente, aunque hoy termina Hanukkah, esta energía la queremos extender para todo el año. Y por eso también tenemos este regalo de esta perashá. Recién en este año termina Hanukkah, empieza esta perashá, porque tenemos que entender que estos espacios que ya eliminamos en Hanukkah, a partir de esta conexión que hicimos, queremos que se queden con nosotros, que esta energía perdure por siempre. Y la única forma que tenemos para poder hacer que los espacios sigan vacíos, que no haya este espacio entre Malhut y Yesod, es nuestra conexión constante con la Torah y la congruencia en cuanto a sus enseñanzas, ¿sí? Y este es como un inicio después de Hanukkah para empujarnos en esa dirección, ¿sí? Donde nos da este regalo, donde al leer este acercamiento de Yehudá y Yosef, nos infundimos con esta fuerza para estar siempre en conexión con los mundos espirituales. ¿Qué dice el Zohar? Dice, hasta que Yehudá y Yosef se juntaron no hubo paz. Claro, porque cuando se juntan Zeir Anpin y Malhut, se crea Shalem, algo completo. Shalom, que es paz. Entonces hubo paz en ese momento desde el punto de vista energético. Pero si lo vemos desde el punto de vista literal, también es un mensaje súper potente, ¿sí? La fragmentación entre los hermanos en las familias es raíz del caos enorme en las mismas. Amigos, lo vuelvo a repetir, creo que ya lo dije en alguna otra perashá, muy importante mantener la unidad, pero sobre todo dentro de la familia. Dentro de la familia nuclear es gravísimo que dos hermanos, dos hermanas, un hermano, hermana, no tengan comunicación, que tengan un aislamiento entre ellos, que haya rencillas, que haya odios, que haya celos. Es terrible. Y esta historia también nos enseña exactamente a sanar ese tipo de aperturas, porque es por ahí donde se mete el Satán. Hashbe Shalom, una familia que tiene hermanos que no se llevan entre ellos, son vulnerables al ataque del otro lado. Aunque estas personas en un aspecto sean muy luminosas, si no tienen el entendimiento que tienen que haber una unión en los hermanos, una tolerancia, ¿sí? Amor incondicional tendría que haber, y entonces ese es el momento que hacemos un blindaje en la familia. Entonces los invito, si es que alguien que me esté escuchando tenga una situación similar a la que estoy describiendo, tienen que hacer las paces con los hermanos, tienen que arreglar las diferencias, tienen que cerrar los espacios por el bien espiritual, energético de toda la familia. Muy importante. Este es un mensaje fuerte, poderoso, y hay que entenderlo y hay que ejecutarlo, ¿verdad? Yosef les dijo a sus hermanos que no se recriminen, porque fue Hashem quien lo envió a Egipto para ser proveedor. Porque Yosef estaba, como sabemos, los grandes sabios nos dicen que todo el árbol de la vida se fue construyendo a través de las historias que leemos en la Torah. Entonces, aquí se estaba forjando esta Sefirá de Yesod. Y es el reconocimiento de que todo evento tenía supervisión divina otra vez. Dijimos que este evento tenía supervisión divina. Ya hemos visto en Perashot anteriores muchos elementos que así nos lo dicen. Y en este Perashá Yosef lo dice claramente, ¿sí? Este evento estaba supervisado por Hashem. Siempre debemos de tener esa conciencia. Cuando ya pasan las cosas, ya
Claro, hay un libre albedrío que nos lleva a ciertas situaciones, pero ya cuando la estamos viviendo, cuando ya no hay el hubiera, ya cuando estamos en el momento que estamos, en el presente, siempre es Gamzu Letová, siempre es con supervisión divina, y así tenemos que pensar, aunque en nuestros ojos físicos no podamos ver, pero siempre tener la conciencia, no entiendo por qué, pero todo viene de Hashem y algo bueno saldrá de todo esto. Siempre tendría que ser así. Ahora, Yehuda no rehuyó a hablar con dureza a Yosef. Se dice que lo enfrentó de una forma con dureza, como dice acá, fuerte, ¿sí? Cuando la vida de alguien está en juego, como en este momento, bueno, pues sentían que Benjamín estaba ahí atrapado, no sabían que era su hermano, no sabían qué estaba pasando, tenían miedo por su vida. Cuando hay situaciones en la vida extremas, no podemos ser diplomáticos, pero sí debemos coger con sabiduría nuestras palabras. Y acuérdense que una parte importantísima de la Kabbalah es: yo puedo poner límites, yo puedo exigir cosas, yo puedo enfrentarme de una forma dura, pero siempre las formas son muy importantes. Trato digno a todo ser humano. En el momento que yo insulto, en el momento que yo agredo verbalmente, ya perdí. Entonces las formas son muy importantes en cualquier situación retadora de la vida, donde tenemos que ser fuertes, donde tenemos que tener enfrentamientos, porque estamos en Mahur y a veces se necesitan enfrentamientos. Muy importante sí tener la fuerza, muy importante tener las formas correctas, ¿sí? Nunca una palabra que hiera a nuestro prójimo, por más que sea una situación de enfrentamiento, porque entonces perdemos todo. Perdemos todo. Yosef le da a Benjamín 5 veces más que a los hermanos. Y uno dice, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué vuelve a esta fórmula que aparentemente fue caótica, cuando de Jacob Yosef recibe regalos que a los hermanos les hacen sentir celos? Y aquí Yosef le da 5 veces a Benjamín más que a los hermanos. Y lo que nos dicen nuestros sabios es que realmente quería probar si habían alcanzado la corrección. A ver si iban a volver a tener celos, ¿sí? Quería ver si habían hecho la corrección. Para nosotros tenemos que entender que cada vez que tenemos un reto en la vida, cada vez que hacemos una corrección, la vida nos va a seguir probando. Porque no se trata de superar las cosas una vez, se trata de superarlas para siempre. Entonces, cuando tenemos una situación de tikún que venimos nosotros a corregir, y a lo mejor la corregimos en algún momento, siempre estamos vulnerables a volver a caer, porque es una corrección que traemos posiblemente de esta vida, posiblemente de vidas pasadas, pero la vida nos va a volver a probar. Por eso, cuando tenemos una corrección, siempre que, aunque ya la hayamos superado, tenemos que estar atentos a no caer nunca más, porque entonces no es una corrección. Una corrección no es una prueba de una vez, una corrección es cuando de plano esa prueba ya la tengo superada en cualquier escenografía que me la presente la vida. Entonces esto es importante entenderlo. Ahora, el faraón le pregunta a Jacob en esta perasha, que es una respuesta que es poco entendible. Le dice, ¿cuántos años tienes? ¿Y qué contesta Jacob? Jacob le contesta al faraón, 130 años, pocos y malos. ¿Cómo puede un personaje como Jacob tener una contestación de este nivel? Es una contestación que a todas luces parece no digna de la boca de quien es el carruaje, ¿sí?, de Tiferet, que es el centro del árbol de la vida. 130 años es un número importante, y si se recuerdan, son los años en que Adán y Javá estuvieron separados. Después de la caída hubo 130 años donde Adán estuvo separado, y de hecho en esos 30 años desperdició simiente, ¿sí? Y de ahí suceden muchas cosas. Es la corrección de esa desconexión para todos nosotros. En el momento que Jacob dice 130 años, pocos y malos, está haciendo chiquito el het, está haciendo chiquito el evento.
porque él está corrigiendo una parte de Adán, y ahorita la vamos a ver. Esos 130 años de desconexión de la humanidad ya no existen por el mérito de Jacob. Es una purificación para toda la humanidad. Al decir son pocos, minimiza el efecto de la desconexión. Entonces, las respuestas que muchas veces podemos leer de forma literal y de forma superficial, si no nos vamos al Sod, a veces quedan con muchísimas dudas. Al leer la Torah esta semana, nos infundimos con la cancelación del Het de Adán. ¿Qué significa esto? Significa que es una purificación para nosotros, porque todos nosotros somos descendientes de Adán. Todos tenemos una chispa de Adán. Todos nosotros somos corresponsables de la desconexión de Adán. ¿Sí? ¿Qué dice Zohar? Dice, el Nefesh de Adán reencarna en Abraham y corrige idolatría. El Ruach de Adán reencarna en Isaac y corrige derramamiento de sangre. Y la Neshama de Adán reencarna en Jacob y corrige desconexiones sexuales. Entonces, ciertamente dentro de la historia vemos este tipo de situaciones donde hay correcciones que vienen de vidas pasadas de ellos mismos, ciertamente siendo estos seres tan especiales, ellos cargan con esta parte del tikkun de Adán. Adán reencarna en ellos en la forma que lo estamos viendo aquí, como lo escribe el Zohar, para poder corregir esa desconexión enorme que tuvo. Y ahorita vamos a ver un poquito más de la desconexión. ¿Sí? 17 años en Egipto, ¿sí?, vivió Jacob. Y Jacob vivió en Egipto por 17 años, así dice la perashá de esta semana. Dice el Zohar que en ese momento, cuando entra a Egipto, entra la Neshama de Adán para su corrección. En el momento que Jacob entra a Egipto, ¿qué quiere entrar a Egipto? Entra este momento de estrechez. Es el momento del reto y entra entonces la Neshama de Adán para corregir. Y 17 es un número importante, es top, es bueno, es el momento que se dio la corrección. Además, sabemos que en el momento que Jacob llega a Egipto, se termina la hambruna por el mérito de él. Y por eso siempre cuando nosotros hacemos tefilá, pedimos por nosotros, por el mérito de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? ¿Cómo abrimos la midá? ¿Sí? Son las principales verajot que son Abraham, Isaac y Jacob, porque tenemos que entender que no podríamos nosotros vivir en esta tierra si no hacemos uso en la tefilá de los méritos de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por eso los mencionamos 3 veces al día. Por eso los tenemos que tener presentes. Porque por el gran mérito de ellos, por lo que hicieron, nosotros todos somos descendientes de ellos, ¿verdad? Y entonces tenemos una parte de ellos, sí. Pero ellos hicieron mucho del trabajo que nos permite a nosotros poder terminar el tikkun que cada uno tenemos en esta tierra. En Zohar, aquí está el quote de Vayigash, 200a, dice, 211a, el Rabbi Shimon Bar Yochai dice, primero está escrito, y el espíritu de Jacob, su padre, revivió, y luego está escrito, e Israel dijo, Yosef, mi hijo, todavía vive. Primero le llama Jacob, y luego le llama Israel. ¿Por qué es esto? Primero la Torah lo llama Jacob porque la Shejinah, acuérdense, no estaba con Jacob. Porque si se acuerdan, lo platicamos en las perashot pasadas, la Shejinah participó en el voto de no revelar la venta cuando Yosef fue vendido. Entonces se alejó de Jacob la Shejinah. Y regresa en este momento. Ahora la Shejinah ha vuelto a él. Está escrito, y el espíritu de su padre Jacob revivió. Volvió a tener cuando supo que su hijo estaba vivo. Y entonces entra la Shejinah. Dice el Zohar, este es el secreto de la Shejinah. ¿Por qué? Sí, porque después de que el espíritu se estableció en él, el nivel superior pasó del nivel de Jacob al nivel de Israel. Entonces, otra vez vemos aquí que de esto aprendemos que el alto nivel no se despierta arriba hasta que hay un despertar abajo. Otra vez, porque aquí está escrito, y el espíritu de su padre Jacob revivió primero. Primero revivió el espíritu y luego pudo jalar a la Shejinah. Si no revive el espíritu de Jacob, no hay compatibilidad con la Shejinah y la Shejinah no se puede volver a posar sobre Jacob. Pero de alguna manera
Jacob tenía un poco de conciencia de lo que estaba pasando, por supuesto que sabía lo que estaba pasando, y sabía que era el momento de volver a contactar con la Shejinah, y viene una gran ayuda, que es la noticia de que su hijo preferido, Yosef, estaba vivo. Pero bueno, todo esto para entender para nosotros en nuestra vida, amigos. Si estamos bien, estamos conectados. Si estamos mal, estamos desconectados. Si estamos positivos, estamos conectados. Si estamos deprimidos, estamos desconectados. No podemos pretender tener conexión cuando estamos en un estado de tristeza, en un estado de nervios, en un estado de ansiedad, en un estado de preocupación. No podemos conectar, ¿sí? Despertamiento de abajo para que arriba nos responda. Entonces, otra vez los invito a tener siempre una actitud positiva, una actitud de alegría, una actitud de ver hacia adelante y no estar atorados en los problemas del pasado, en quitar de nuestra boca el hubiera, si yo hubiera hecho esto, hubiera pasado aquello. Eso no existe. Entonces, hoy con lo que tenemos, eso es lo que existe, es lo que es real, nuestro presente, y de ahí nos reconstruimos siempre con alegría, con felicidad, con energía elevada. La luz entra en nuestra vida. El Rambam escribe: la profecía no descansará en una persona a menos que sea un maestro de sus emociones y que no se inmute por su inclinación al mal en los asuntos mundanos. Otra vez la misma idea, ¿sí? Y aquí habla de los grandes sabios, ¿verdad? Habla de profecías. No estamos en ese nivel, pero a nuestro nivel es exactamente lo que acabo de decir. No vamos a poder conectar mientras nosotros no controlemos. ¿Qué quiere controlar las emociones? Cuando yo no controlo mis emociones, me enojo, grito, me deprimo. ¿Qué es la emoción? La emoción es esta parte animal que tenemos que controlar. Las emociones son buenas si las controlamos, pero si nos dejamos controlar por la emoción, somos efecto. Si yo controlo mis emociones, soy causa. Tenemos que tener esta sapiencia ya a estas alturas de controlar nuestras emociones y no ser nosotros víctimas, entre comillas, de las emociones de nuestro cuerpo. Cuando el manto de la depresión cayó sobre Jacob como un caparazón grueso, Jacob ya no pudo ver su luz, ¿sí? Y sabemos que todo esto tiene una historia, pero desde un marco, él también con esa depresión alejó la profecía. Jacob estuvo como muerto viviente durante 22 años hasta que finalmente recobró su luz. Después de 22 años, que además 22 es un número muy especial, son los 22 letras hebreas que hablan del paquete completo de energías, y a lo mejor Jacob tenía que pasar por el proceso completo, entonces recobró su luz. La depresión en nuestra vida nos separa de la luz. Así dice la Torah, lo que voy a decir es correcto. Todas las almas de la casa de Jacob vinieron a Egipto, fueron 70. No dice en plural almas, dice nefesh, no nefashot. Y es una oración en la cual no quedaría, pero sabemos que la Torah es perfecta y por algo nos describe la oración de esta forma. ¿Sí? Primero, digamos que el 70 es un número súper fuerte, es el mundo de la manifestación por las 10 sefirot, es un número súper poderoso, es la fuerza de la manifestación luminosa, la fuerza del Mahut elevado. Llegaron 70 para elevar el asunto de estrechez de Egipto, ¿verdad? Tenían que ser gentes que tuvieran esta fuerza para sacar a Malhut de donde estaba, elevar las chispas, elevar la energía. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Alma en singular quiere decir que todos eran una sola alma. Los 70 originales que llegaron a Egipto, que se incluye a Yosef en esta cuenta de 70, que Yosef ya estaba en Egipto, pero estos 70 originales realmente tenían la conciencia de una sola alma, porque si no, no se hubiera podido sembrar la semilla de lo que iba a venir después, que fue la redención cuando salimos de Egipto. Fue gracias también a la semilla que se sembró en ese momento. Entonces, eran como una sola alma. Por eso aquí tenemos la palabra alma en singular. Éramos como una sola alma. Ojalá pudiéramos entender que mientras seamos como una sola alma, no habrá reto alguno que no podamos superar en este mundo. Empezando, como ya dije, desde la familia, expandiéndonos a las comunidades, al todo el territorio nacional de donde ustedes vivan y hasta todo el mundo. Tendríamos que ser como una sola alma.
Todos somos una alma cuando estamos en esta conciencia de unión. Si enfrentamos a Egipto, que es esta parte de estrechez, como uno solo, siempre saldremos victoriosos. Y ciertamente también el Zohar nos dice que 70 también se refiere a las 70 naciones originales del mundo, ¿sí? Son la semilla de las 70 naciones originales, que deberían ser como una sola alma. Al leer esto nos infundimos con la fuerza para eliminar las barreras que hoy existen en el mundo entre todas las naciones. Si entendiéramos que si estuviéramos todas las Naciones Unidas como uno solo, ayudándonos, tolerándonos, apoyándonos, ya tendríamos a Mashiach hace mucho aquí. Si podríamos borrar las divisiones que hay entre la humanidad, entre todas las naciones, y nos convertiríamos como una sola alma, viviríamos el paraíso en la tierra. El entendimiento de que este concepto hoy traería la redención final. ¿Qué más dice el Zohar? Dice que Hashem le dijo a Jacob que sería cuidado por 600,000 ángeles en su ida a Egipto. Y 600,000 también sabemos que es un número muy especial, 600,000 almas originales del pueblo hebreo. Para nosotros, fíjense que esto es súper importante, para nosotros es entender que para combatir nuestro propio Egipto tenemos que usar las armas que Hashem nos ha dado. ¿Cuáles son esas armas? Zohar, Torah, estudio, Anamekoach, esa meditación poderosísima, los Ain Bechemot, la Tefilá, y sobre todo nuestras acciones luminosas, nuestra restricción. Esas son las armas que hoy nos acompañan a nuestro Egipto personal. Así como Jacob tenía 600,000 melajim con él, nosotros tenemos todas estas cosas que Hashem nos está regalando constantemente para poder enfrentar a Egipto y salir victoriosos. No perdamos la oportunidad. Se establecieron en Goshen, ¿sí? Alejados de la negatividad que había en Egipto, aislados de toda esta parte de Egipto donde había Abodá Zará, toda esta cultura que mantenía un deseo de recibir enorme, que ya sabemos que momificaban los cuerpos para tener esta energía del cuerpo y usarla de una forma negativa, el deseo de recibir para sí mismo. ¿Y cuál es para nosotros el mensaje? Es nuestra responsabilidad transitar por lugares exentos de negatividad. Si queremos estar siempre conectados, también tenemos que transitar por lugares donde no hay negatividad para tener la mejor oportunidad, ¿sí? Y bueno, voy a nombrar un par: antros, cantinas, y sabemos cuáles son los lugares donde hay tumá, ¿sí? Donde hay impureza, lo sabemos perfectamente bien. Tenemos que hacer los esfuerzos por no transitar por aquellos lugares que tienen energías no deseadas, que son impuros. Es nuestra responsabilidad. Cuídate, que Dios te cuidará. Ver la luz en el otro. En el caso de Yosef, en el acto de Yosef de alimentar a su familia en tiempos de hambruna, a pesar de todos los males que le hicieron a él, nos da el poder de ir más allá y de ver no solamente la situación superficial, no ver nada más los defectos de la gente, y de penetrar hasta el centro de su corazón, ver su luz. ¿Por qué es importante esto? Cuando vemos la chispa divina en nuestro prójimo, cuando tratamos a otra persona de esta manera, viendo su luz, despertamos en él su luz, despertamos su núcleo de santidad, pero también despertamos esa luz en nosotros mismos. Fíjense qué importante concepto. Cuando yo juzgo para bien al otro, cuando yo entiendo que es una alma divina en su proceso de corrección y tiene su historia particular y que no es personal nada, es su historia que de alguna manera él está manejando como mejor puede, y nada más veo esa luz, lo ilumino a él y me ilumino a mí. Cuando yo veo la luz en el otro, hago que mi luz se encienda. Súper concepto, muy importante, ¿sí? Y manifestar la luz oculta. Ya hablamos extensamente en Hanukkah de lo que es la hora Ganús, esta luz oculta. Sabemos que esta luz oculta está imbuida
en el mundo físico y que nosotros, como parte de nuestra corrección, es extraer la luz que está imbuida en la fisicalidad. Y ciertamente en Egipto había muchísimas chispas caídas. Esta es la intención del pueblo judío en el mundo. Refinar el mundo resaltando la existencia de esta dimensión espiritual, hacer este mundo espiritual aunque estamos en la tierra, para mostrar a nosotros mismos y a los demás que hay fruta debajo de la cáscara. Quiere decir, abajo de la ilusión del mundo físico no hay más que luz. Pero nuestra labor es romper con la clipa, romper con la cáscara para llegar al fruto, para llegar a la luz. Con este propósito los judíos hemos vagado de continente en continente, de tierra en tierra, en la diáspora, buscando revelar la fuerza vital divina escondida en todos esos lugares. Entonces la diáspora, por una parte es la corrección de nosotros, del pueblo judío, pero por otra parte también somos los soldados de la luz que nos han mandado a todos los rincones del mundo a llevar la espiritualidad para romper las clipot del mundo y dejar esta luz oculta que pueda reivindicarse, ¿verdad? Y que pueda ser utilizada por la humanidad. Fíjense qué concepto tan importante. Y este proceso comienza precisamente con esta perashá, que es el descenso de Jacob a Egipto. Esta es la semilla de este proceso. Ciertamente muy importante. Muy importante. Todo nuestro trabajo espiritual es una inversión. Fíjense también esto que es muy padre. El Talmud registra que la riqueza que Yosef acumuló para el faraón con la venta del grano llenó 3 casas de tesoros, reforzando la posición de Egipto como superpotencia mundial. Sin embargo, fíjense, 2 siglos más tarde, cuando el pueblo judío sale de Egipto, este poder se invirtió nuevamente en el pueblo judío. Cuando el faraón no solo los liberó de la esclavitud, cuando el faraón no solo nos liberó de la esclavitud, sino que abrió las arcas de Egipto y nos las entregó como recursos sobrados para ayudar a acelerar el éxodo. Todo lo que Yosef acumuló para los egipcios, al final regresaba esa riqueza al pueblo judío, ¿sí? Y esta es otra vez esta idea del que da, recibe. Todo es causa y efecto. Toda esa riqueza, la inversión espiritual que hubo por parte de Yosef, al final fue pagada de regreso a quien le correspondía, al pueblo judío. Es algo padrísimo esto porque entendemos que todo lo que invertimos siempre lo vamos a cosechar. Todos los esfuerzos espirituales que hacemos en nuestra vida los vamos a cosechar, tarde o temprano. Pero recuerden, los tiempos del humano no son los tiempos de Dios. Si tú, que estás viendo este programa, estás empezando un camino espiritual, certidumbre es paciencia. Ten paciencia porque todo lo que estás invirtiendo en tu transformación espiritual, eventualmente lo vas a cobrar. Es una ley, la ley de causa y efecto. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud en sentido contrario. No sabemos cuándo, pero se va a dar. Rescatando las chispas de luz. El Or HaHaim enseña que el propósito de los diversos exilios es aislar los elementos de santidad que están esparcidos dentro de la clipa, la cáscara, que rodea el fruto, como ya dijimos, ¿sí? De alguna manera es la misma idea, pero vamos a dar otro enfoque. Dado que Egipto estaba lleno de abominaciones, como ya lo dijimos, muchos elementos de santidad también se esparcieron ahí. O sea, donde hay mucha oscuridad, también hay mucha luz. ¿Por qué básicamente todos nuestros padres hicieron su gran tikkun en Egipto? ¿Por qué leemos 50 veces en la Torá que Dios nos sacó de Egipto? Porque nos dicen nuestros sabios que gran parte de las chispas caídas estaban imbuidas precisamente en Egipto. ¿Sí? Al descender a ese lugar impuro, la familia de Jacob, es decir, el pueblo judío completo en ese momento, recuperó los elementos de santidad atrapados ahí. Que se dice incluso que hoy en día ya no hay chispas de luz en Egipto. Y por eso hoy muchos rabinos nos dicen que ya no deberíamos de viajar a Egipto porque ya no hay trabajo espiritual por hacer. ¿Cierto o no? Es así como se dice, ¿no? El exilio, el propósito principal del exilio egipcio fue para que el pueblo judío elevara las chispas de santidad que quedaron atrapadas en Egipto, como ya dijimos. Dado que Egipto era la superpotencia económica de esa época, la riqueza de todo el mundo civilizado estaba ligada a la de Egipto. Entonces, cuando se hizo el tikkun en Egipto, cuando el pueblo judío se llevó las riquezas de Egipto, cuando salió de Egipto,
¿sí? Cuando se fueron, no solo estaban rescatando las chispas de santidad de Egipto, sino también las de todas las naciones del mundo. Y entonces, esta perashá es como una purificación de todo el globo terráqueo. Esta perashá, ¿por qué? Porque es la semilla de el éxodo. Es la semilla de lo que va a ser mañana el éxodo. ¿Sí? Entonces, también esta perashá es una purificación, no nada más para Egipto, no nada más para el pueblo judío, es una purificación para todo el mundo. Más sobre el exilio. Dado que Dios nos puso en el exilio, se deduce que nos ha dado toda la fuerza que necesitamos para superar sus desafíos. Como ya sabemos, no nos manda Hashem nada que no podamos superar. A cada uno particularmente, lo que le manda es siempre después de que nos da las armas. Siempre tenemos la capacidad de superar cualquier reto, por más grande que sea, estamos preparados para ellos. Cuando bajamos a esta encarnación y a cada encarnación que bajamos, venimos preparados para poder superar los retos que la vida nos va a mandar. Mientras continúe el exilio, será el escenario óptimo para nuestro crecimiento y desarrollo individual y colectivo. Es lo que es. Si estamos en el exilio ahora, claro, tenemos que añorar regresar a Eretz Israel. Tenemos que añorar que llamen a Mashiach. Pero mientras estamos en el exilio, es lo adecuado. Es lo que necesitamos para Tikkun Olam y para el Tikkun personal. ¿Sí? Aquí, sin embargo, acecha un gran peligro. Podemos volvernos vulnerables a los efectos negativos del exilio en nosotros y asimilarnos. Y esto es un peligro que ya estamos viendo que ha pasado. La asimilación en Estados Unidos es increíblemente rampante. En Sudamérica vemos países como Argentina donde hay una asimilación enorme del pueblo judío. Hay muy pocos lugares donde en la diáspora todavía podemos ver comunidades ortodoxas. Es una pena que suceda esto. Nos hemos estado asimilando. ¿Sí? Lugares que se pueden rescatar es México, Panamá y algunas ciudades como Brooklyn o Lakewood en Manhattan, tal vez en Estados Unidos. Pero la mayoría de la ortodoxia mundial de la diáspora, claro que sí hay en todo el mundo núcleos, pero está decreciendo de forma alarmante. Y ese es el peligro de la diáspora. Nos estamos helenizando, hablando de Hanukkah. Nos estamos asimilando a la cultura local donde vivimos. Y tenemos que entender que como judíos estamos ahí con una tarea específica de revelar la luz, de rescatar las chispas que están caídas en la clipá. Tenemos que mantener nuestra identidad, amigos. Tenemos que hacer el esfuerzo por mantener la identidad. Y añorar ciertamente regresar a Tierra Santa. Eso no quita que añoremos regresar a Tierra Santa. Por lo tanto, como Jacob, nunca debemos olvidar el hecho de que no estamos en nuestro entorno adecuado, pero estamos donde estamos porque tenemos que estar ahí, porque Hashem nos puso ahí. No estamos en su entorno adecuado, la tierra de Israel y la religión mesiánica, pero tenemos que recordar todos los días quiénes somos realmente y las vidas que realmente debemos de llevar y no temer el exilio, lo superaremos. Entonces, amigos, si en el exilio abandonamos la Torah, estamos abandonando nuestra identidad. Y desgraciadamente, lo tengo que decir, estamos viendo ejemplos terribles de lo que está pasando hoy en día en otros países. Tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que apegarnos a la Torah, tenemos que apegarnos al estudio y mantener nuestra identidad y seguir rescatando las chispas caídas que están en la clipá. El descenso a Egipto tenía, por tanto, la intención de refinar y elevar las chispas de divinidad que existían en ese lugar. A través de sus muchos años de trabajo, los judíos pudieron refinar y rescatar las chispas de santidad envueltas en la sustancia material de la tierra. En la materialidad están las chispas. En las situaciones complejas de la vida están las chispas. Y cuando se fueron de Egipto, elevaron esas chispas de divinidad a su fuente. ¿Sí? Y fíjense lo que tenemos aquí, una gematria. Este proceso se menciona en la Torah cuando dice una gran multitud subió con ellos. Porque como se explica, la palabra hebrea para grande, Rab, ¿sí? Rabá, su numerología es 202. 202, dicen nuestros sabios, son 202 de las 288 chispas que hay de santidad en la clipá, ¿sí? Del reino de Tohu, habían estado envueltas en las sustancias materiales de Egipto. Fíjense nada más, una gran cantidad de chispas. 202 de las 288 chispas, nos dicen nuestros sabios, estaban en Egipto. Esas son las que ya se elevaron. Nos queda tarea todavía por hacer.
pero ya estamos al final de la tarea. Mantengámonos fuertes y mantengámonos con nuestra identidad judía, amigos. Muy, muy, muy importante. El Baal Shem Tov dijo que nuestras posesiones materiales son de alta importancia espiritual, como lo hemos dicho aquí en esta clase. Todo lo que tenemos material tiene un aspecto espiritual y por eso las agradecemos. Porque en ellas se encierran chispas de santidad que debemos elevar a su fuente, en toda situación material. Por esta razón, en la víspera de su confrontación con Esaú, fíjense esta parte, a ver si se acuerdan. Jacob dejó a su familia, cruzó el río Yabok de regreso, fue a su campamento y se trajo unas pequeñas vasijas, unos pequeños recipientes que habían sido olvidados. Y dice el Baal Shem Tov, estos recipientes contenían chispas de santidad que estaba destinado a elevar. ¿Y qué pasó con una de esas vasijas? Se nos dice que una de esas vasijas es ni más ni menos la vasija que contenía el aceite que duró 8 días después de que se recupera el templo. Entonces, ahí está la corrección de esa vasija. Todos los elementos materiales, todas las situaciones retadoras de la vida mantienen Kedushá que nosotros tenemos que rescatar. Por eso tenemos que respetar el mundo material de una forma congruente con todo este conocimiento. Y este es el motivo del mandato de Dios de que una mujer pida prestado a su vecino artículos de plata y oro y vestidos. Cuando salimos de Egipto, esta fue la ordenanza, porque estos artículos y vestidos contenían chispas de santidad que los judíos estaban destinados a refinar y a elevar al salir de Egipto. Y por eso salió el pueblo judío de Egipto con tanta riqueza, no porque necesitara la riqueza para vivir, sino porque realmente estaba haciendo un trabajo mucho más profundo, que era elevar las chispas imbuidas en la materialidad. Cada quien su trabajo, cada chispa de santidad está destinada a ser refinada por un alma en particular, y a la inversa. Cada alma tiene ciertas chispas de santidad que está destinada a refinar, porque estas almas y estas chispas comparten una conexión inherente entre sí. Todos tenemos, así como tenemos ligas kármicas con seres humanos, y entonces reencarnamos en grupo, también tenemos situaciones kármicas de alguna manera con ciertos lugares. Por eso hay cierta gente que está en el exilio en Brasil, hay cierta gente que está en el exilio en España, porque su labor es rescatar las chispas en ciertos lugares. Cada uno tenemos, no es casualidad que yo estoy en México y alguien más de ustedes está en otros lados del mundo, es una causalidad. Entonces, en el lugar donde estemos, apliquémonos a ver dónde podemos hacer de ese lugar un lugar mejor, porque por algo Dios nos puso ahí. Por algo Dios nos puso ahí. Este es el significado interno de la creación de nuestros sabios. Una persona nunca tomará una porción designada para un colega. Si yo vivo en México, aquí es donde tengo que hacer mi trabajo. Si ustedes viven en España, en Israel, en Colombia, en Canadá, de donde nos estén viendo, amigos, donde están, ustedes son importantes. Son importantes para realizar Tikkun Olam, para rescatar las chispas que están ahí, donde Dios los puso. Esto es cierto con respecto a los asuntos físicos debido a la dinámica espiritual descrita anteriormente. Sabemos que Yehuda dirige una escuela de Torah, ¿sí? Jacob envió a Yehuda a comenzar una escuela de Torah en Egipto, en lugar de pedirle a Yosef que lo hiciera. Y aquí hay una duda, porque no Yosef si era su hijo preferido. Reconociendo que una academia de Torah debe estar dirigida por una persona que esté completamente alejada de los asuntos mundanos y sobre todo políticos, en los que estaba imbuido Yosef, ¿sí? Y únicamente atendiendo asuntos de Torah, ¿sí? Dado que la misión divina de Yosef requería que dirigiera los asuntos mundanos de Egipto, no podía también dirigir la escuela de Torah, porque alguien que dirige una escuela de Torah, una academia de Torah, tiene que estar en Torah todo el día. Pero para nosotros, el mensaje es, cuando estamos estudiando Torah, debe ser sin distracciones de ningún tipo. Debe de ser un momento sagrado. Cuando estudio Torah, apago celulares, apago televisiones, apago distractores. Me encierro y mi conciencia tiene que estar completamente enfocada a las mieles de la sabiduría del Zohar, de la Torah, del Talmud, de lo que estemos estudiando. No podemos estar estudiando y estar distraídos con situaciones mundanas. Es un desperdicio. El tiempo que dediquemos a la Torah, que sea tiempo de calidad. Tiempo donde nos entreguemos al 100
La noticia de que Yosef estaba vivo, fíjense qué bonita historia. El Midrash nos informa que para que la noticia no impresionara a Jacob, los hijos enviaron a Serach, hija de Asher, para hacer el comunicado. Con su arpa en mano y cantando, Serach cantó ante Jacob: mi tío Yosef está vivo aún, es el gobernante de Egipto. Es lo que dice el Midrash, ¿sí? Jacob bendijo a Será con vida eterna, y ella, se dice, aún vivía en épocas del rey David. Además, ella es una de las justas llevadas con vida al Gan Eden. Ella nunca murió, por el mérito de poder comunicar una noticia sin sobresaltos extras, sin dramatismos. Para nosotros es entender que cuando tenemos que comunicar noticias, tenemos que comunicarlas. Tenemos que tener el tacto y la delicadeza de saber a quién le estamos comunicando y cómo se lo comunicamos. Con qué dulzura pueden salir palabras de nuestra boca para poder comunicar a veces noticias fuertes y de impacto para no dañar al receptor de la noticia. Pero esto es una historia bellísima, ¿no? Imagínense esta escena donde llega Serach con su arpa y empieza a cantar y le comunica a Jacob la gran noticia de que su hijo está vivo. En ese momento Jacob recupera su alegría, recupera la Shejiná, recupera su profecía, y es un gozo enorme, y acompañado con esta escenografía del arpa. Se me hace algo exquisito y maravilloso. Bueno, Hanukkah, que como todos sabemos, ya ahora sí ya terminó. Pero bueno, sabemos que terminó la parte donde prendemos las velitas, pero su energía, primero Dios, que esté para todos nosotros todo el año. Hanukkah nos da a cada uno de nosotros una nueva fuerza para ser innovadores en nuestra vida, una fuerza para hacer causa. O sea, esta semana que ya terminó Hanukkah, nos infundimos con la energía para hacer velas todo el año, para iluminar el mundo todo el año, para rescatar las chispas que están donde vivimos, ¿sí? Para eso es Hanukkah. El calor de Hanukkah se necesita especialmente ahora, este mes de Tevet, que es de los meses más fríos, de los meses más pesados. Por eso Hashem nos regala los 8 días, no es casualidad, que el primero de Tevet y el 2 de Tevet tenemos el mérito de tener una vela de Hanukkah para endulzar el juicio del mes de Tevet, ¿sí? Y esta luz, que sea una luz que encienda todo nuestro año. Del mismo modo, Yehuda no esperó a que lo llamaran, tomó la iniciativa de hacer algo. Tomemos la iniciativa, cada uno de nosotros, con este nuevo potencial que acabamos de adquirir en Hanukkah para afectar positivamente a nuestro mundo. El mensaje central de esta perasha es: nosotros somos soldados de la luz y estamos estratégicamente repartidos en todo el mundo, en el lugar que tenemos que estar, precisamente para hacer una diferencia en nosotros. Claro, siempre en mente tenemos que pensar, queremos regresar a Eretz Israel cuando sea el momento. Pero mientras no sea el momento, y claramente hoy todavía no lo es, tenemos que estar con esta vela, mostrando nuestra luz todos los días, rescatando las chispas que están en ese lugar a través de acciones luminosas, a través de tolerancia, a través de buscar a quién afectar, a través de abrazar al prójimo, a través de ser nuestra mejor versión. Y entonces la menorá, ¿sí?, la Hanukkiyá, será un estandarte, no nada más los 8 días de Hanukkah, sino durante todo el año. Tenemos aquí también algo muy especial. Hay el versículo más pequeño de toda la Torah, se encuentra en esta perashá. Es un versículo de 11 letras únicamente. Y aquí está Ubené Dan, Hushim. Y los hijos de Dan fueron Hushim. Aquí está en Bereshit 46:23. Pueden irse ahorita a su Humash y pueden checarlo, pueden contarlo. Tenemos 11 letras, 11, ya sabemos, fuerza de protección. Y ese es otro gran regalo que tenemos en esta perashá. El pasuk más chiquito de toda la Torah. Menos es más, acuérdense, menos es más. Cuando hay menos materia, hay más espiritualidad. Entonces nos infundimos con esta fuerza de protección, con esta fuerza de espiritualidad enorme que es este pasuk de 11 letras. Y el Rebbe de Lubavitch, con respecto a la palabra de Gaish, dice algo muy padre, muy interesante que quiero compartir con ustedes. Dice: ¿cuál es la enseñanza derivada de la primera palabra de la parashá, Vaigash? La traducción de la palabra Vaigash es acercamiento.
Yehudá se acercó a Yosef, como ya vimos. Esta no solo es la primera palabra de la Perashá, sino que también es el nombre de la Perashá, lo que le hace aún tener más significado. El Rebbe de Lubavitch explica que la palabra Gaish se relaciona con el periodo en el que estamos viviendo hoy, aquí y ahora, que es justo antes de la llegada de Mashiach. Sabemos que estamos a las puertas de la llegada de Mashiach. La principal abodá, cuando habla de abodá, es la tarea espiritual, la tarea divina que tenemos asignada, es servir a Hashem a través de, otra vez, Baigash, el acercamiento a nuestro prójimo para entender sus necesidades, para poder apoyarlo con amor incondicional. El acercamiento que nos pide la Torah esta semana es acerquémonos a nuestro prójimo y de esa forma vamos a poder acercar la luz a nuestras vidas. Decir que yo quiero mucho a Hashem es decir nada si no lo demuestro a partir de querer su creación. Y su creación es mi prójimo. Entonces me acerco a mi prójimo, lo abrazo, lo ayudo, lo entiendo, lo escucho. Y entonces acerco la luz a mi vida. Superar las barreras que nos separan de las personas que nos rodean, me acerco. Y así como dije de los hermanos, en general no podemos tener divisiones. Desde nuestro marco, lo que podamos hacer para subsanar cualquier separación que tengamos con nuestro prójimo es bienvenida, porque es parte del Tikkun Olam. Para cerrar, una petición para todos. Esto es como una meditación, es como una oración que vamos a hacer todos juntos en este momento. Que seamos todos meritorios de que Hashem nos trate como Yosef trató a sus hermanos, percibiendo nuestras desconexiones como algo en última instancia para el bien y respondiéndonos con bondad. Que Hashem siempre nos responda con bondad a todos. Amén. La conexión de esta parashá son muchas cosas. Nos infundimos con la capacidad de ver la hora ganús, la luz oculta, en cualquier situación de la vida, en cualquier elemento material, en cualquier reto que tengamos, para poderla rescatar. Nos purificamos como humanidad con la cancelación del Het, de la desconexión de Adán. Nos vacunamos contra la fragmentación, que ahí hablamos ampliamente de la fragmentación. Nos conectamos con la conciencia de que todo tiene supervisión divina, siempre, siempre. No perdamos esto de mente. Conectamos con la fuerza de la Shejinah, ¿sí? Como esta perashá donde la Shejinah reza a Jacob. La Shejinah hoy regresa a todo a Israel, eliminando los espacios vacíos, despertando la luz de arriba. Que siempre podamos despertar abajo para que la conexión de arriba nunca se pierda. Y con la conciencia de que todos somos uno. Lo más importante, entender que que no hay nada fuera de Él. Todos somos uno, estamos todos en Él, Él es lo único que existe. ¿Sí? Nos conectamos con la protección de los 600,000 ángeles y la fuerza del número 11, gran regalo, y con la capacidad de ver la luz en todo ser humano. Esta es la fuerza enorme de esta maravillosa y preciosa y profunda perashá. Que todos seamos meritorios de poder conectar con todo esto. Y bueno, pues me despido. Muchísimas gracias. Y quiero anunciarles que el 5 y 6 de febrero tenemos el 10º aniversario en Resiliencia, el seminario Conocer con S, porque es de ser. Y bueno, vamos a tener ahora oportunidad de asistir por vía Zoom o por vía presencial. ¿Sí? Esto va a ser en Cuernavaca, Morelos, en un hotel precioso. Para los que estén en la Ciudad de México o en la zona metropolitana y les interese, pues está a un paso, está a una hora básicamente de la Ciudad de México. Para el que no esté en la Ciudad de México y viva en el extranjero, pues puede conectarse con nosotros vía Zoom. Aquí están los precios. Más o menos en dólares son, para los que van a estar en Zoom, son como $60 aproximadamente el costo de esta experiencia de 2 días completos, donde tendremos, como siempre, ponentes de primera línea en el tema espiritual, en el tema de resiliencia. Los esperamos. Para informes, por favor, seminarioconocer@gmail.com con la rectora Mili Cohen o directamente a su WhatsApp. Y aquí tenemos el WhatsApp
52 55 51 09 21 04. Nuestro querido Joel los va a estar apoyando con toda la parte técnica, con toda la producción, para tener la mejor calidad. Los esperamos su email o su WhatsApp para poder registrarlos y para poder apartar su lugar. Ciertamente en la parte presencial tenemos cupo limitado, no así en la parte virtual. Señores, pues gracias por sus donativos. Aquí están las dos formas de donar: bit.ly para aquel que no tiene PayPal, Kabbalah.1 para el que sí tiene PayPal, y para los que residen en México, la cuenta clave con B grande, así se escribe, es este numerote, sáquenle foto, o la cuenta BBVA, antes Bancomer. Gracias, porque sin sus recursos, queridos amigos, no tendríamos oportunidad de estar en sus hogares. Les mando un gran shalom. Bezrat Hashem, primero Dios, nos veremos en las próximas entregas.